Muy buenas, Muy buenas. buenas Pues es noches a que, todos. ¿cómo estamos? Aquí estamos un día más, otro episodio de Uno Dinoy y nada, un poco para actualizar a todos los oyentes, resaca, ¿no? De un fin de semana intenso, elecciones del Real Madrid, playoffs y bueno, con toda elección, ¿no? Siempre suenan nombres, siempre suenan eh, fichajes que pueden ser faroles, no faroles, pero que no solo es el Real Madrid, que también se mueve un poco todo lo demás. Entonces, pues bueno, yo creo que está bien decirle a los oyentes que tras el primer especial del Mundial, que vendrá el segundo muy pronto, hacemos un parón y vamos a hablar un poco de la actualidad deportiva. Y si te parece, pues vamos a comenzar comentando un poco las elecciones de ayer, que es lo más reciente. Seguiremos un poco con un vistazo a la Liga Hypermotion, que está, la verdad, que al rojo vivo, con la vuelta de la esquina de esas semifinales de playoff, a ver quién se mete en la final. Mm. Y como último bloque, pues sí querría un poco que comentáramos los primeros movimientos que ha habido. Que no es verdad que en año de mundial, pues siempre se intenta acelerar las cosas y tal, pero no se ha acelerado tanto como se esperaba a lo mejor. Pero alguna cosita hay y alguna cosita que comentar también sobre todo en la Liga Española, del último que ha sucedido. Entonces, si te parece, empezamos con las elecciones. Sí, me parece estupendo, me parece el tema, ¿no? Para comenzar, Emma, de rigurosa actualidad. pues sale. Adelante, te cedo la palabra porque creo que además estuviste por allí. Sí, estuvimos ayer palpando un poco el ambiente. Había muchísima gente, ¿eh? Es verdad que luego los resultados de las elecciones han dado que hubo unos 30.000 socios los que votaron, que bueno, pues más o menos es el 30% del electorado. Decían que era de las participaciones más altas de las elecciones que se tienen registro, porque hay que recordar que llevaba el Real Madrid sin celebrar elecciones más de 20 años. Y bueno, pues estar allí era cuando menos impresionante porque la organización del club para las mesas electorales, los socios acudiendo, estaba súper bien organizada. Estaba muy bien hecha, muy bien señalizado todo, dirigiéndote a la mesa que te tocaba, muchísima gente ayudando y colaborando con esos socios que iban a votar y todo la verdad es que muy sencillo. Vamos, la gente entraba y salía. En cuestión de 5 minutos habías hecho toda la gestión del voto completa. Pues qué bien, ¿no? Ya que te tienes además que desplazar a Valdebebas en un día que recordemos que tenemos al Papa en Madrid, que Sí. está todo cortado, que el tráfico siempre era un foco de atención. Que por lo menos esté así de organizado, pues la verdad es que merece mucho la pena. Y habla Sí, bien de un club que eso, que hace mucho tiempo no se mete en este jardín y que podía haber penalizado más que otra cosa. Entonces, muy, muy bien. sí, sí, fue alucinante. Por ejemplo, los autobuses lanzaderas que pusieron desde el club. Había tres líneas, una que salía de Plaza de Castilla, Mateo Nurria, otra que salía de Avenida América y la tercera no recuerdo, si creo que era Conde de Casal o algo así, de tal forma que los ciudadanos que estaban en todo lo que es el cogollo central de Madrid y con esos problemas de movilidad por la visita del Papa que tú bien comentabas, pues tenían esa facilidad de acudir a Valdebebas en estos autobuses ida y vuelta. Estaban toda la jornada yendo y regresando a Madrid. Pues qué bien, qué bien, qué Sí, bien. la Y verdad es bueno, que cuéntame un muy bien. poco cómo has visto el resultado, ¿te lo esperabas? ¿Te esperabas más distancia? Bueno, ya comentamos un poco por pinceladas en el otro episodio, así como highlights, que no iba a ser tan 90-10 como se decía al principio. Y de hecho no Mm. ha sido. Entonces no sé si te esperabas más al final, a lo mejor un poco más de competencia por parte de Enrique Riquelme, si lo que ha salido es lo que te esperabas, o cómo, en base a los últimos días de campaña, ¿no? Que han sido dos desde nuestro último episodio y bueno, dos en los que ha podido penalizar o no ciertos comentarios de ambos candidatos. Entonces no sé si me puedes contar un poco
Sí, efectivamente. Yo creo que cerramos el capítulo del primer especial del Mundial hablando precisamente de eso, ¿no? De qué resultados íbamos a esperar y prácticamente lo hemos clavado, porque yo esperaba que no iba a ser esa victoria contundente de Florentino de 90-10, como tú decías, y que todo el mundo esperaba. Y estábamos hablando en términos de un 70-30, 60-40. Pues mira, ha sido un 65-35, más o Sí. menos, número arriba, número abajo, es decir, muy, muy cercano a lo que pensábamos, lo que significa que efectivamente ha habido mucho socio del Madrid que o le ha convencido más de lo que se pensaba la opción de Enrique Riquelme o ha ejercido ese voto de castigo que están hablando, ¿no? Sí. Si bien es cierto que la gestión de Florentino Pérez durante todos sus años de mandato es prácticamente incorregible, es decir, rozando la matrícula de honor, en gestión económica, desde luego, y en gestión deportiva, en muchos aspectos, casi también. Sí que creo que le ha penalizado mucho este último curso, esta última temporada, ¿no? Que hemos visto, bueno, pues el problema Xavi Alonso-Vinicius, el cambio en el banquillo, la llegada de Arbeloa. Bueno, pues esas manías o dejes que tenía el presidente, que ya le costó un poco la primera etapa, ese vínculo tan estrecho que tiene con los jugadores y que a veces le deja poco margen o escaso margen al entrenador, ¿no? Para llevar las riendas del equipo. Y ahí yo creo que ha residido un poco el voto de castigo. Sí, yo estoy contigo porque yo creo que ahora el fútbol también ha cambiado. Es verdad que el Madrid no tiene una figura de director deportivo como tal. Florentino un poco ejerce de, no quiero decir de director deportivo, pero sabemos que tiene sus caprichos y tiene pues sus cosas. Y si se le mete en la cabeza que Vinicius es el mejor, pues lo va a intentar traer. Y si lo trae, pues que juegue siempre que pueda y siempre que haya un beneficio detrás. Entendemos que Florentino tiene una visión empresarial que no tenemos ninguno y también juega ese papel, ¿no? El hecho de decir, oye, es que si alineas a este tío, me dan no sé cuántos millones de beneficio solo con que salga. Ya Sí, luego veremos por patrocinios, marcas y tal. Pero es verdad que eso yo creo que en algún momento le penaliza. Y como tú bien dices, el fútbol en ese aspecto a veces te lo devuelve, a veces no. O sea, yo veo que está cambiando, que a los equipos, los clubes, están dando mucho poder a los entrenadores. No hay más que ver, pues el PSG, pues antes era compro a talonario y tal, y de repente llega Luis Enrique y, oye, manéjalo tú, maneja el vestuario tú, las salidas, las entradas las manejas tú. Guardiola allá donde ha ido también. Iraola en el Bournemouth, incluso, que sí. reciente fichaje de Liverpool, pues un poco también. O sea, está esa tendencia de hacerles no entrenadores, porque les llaman ya managers, es un poco también esa gestión, ¿no? Y yo creo que en Mm. Madrid, pues Xabi Alonso se esperaba algo así y no ha sucedido. Y encima tienes un problema de ese calibre en el vestuario y no eres capaz de salir a tu jugador a decirle, oye, el Madrid es más que tú, o Xavi o tal, el Madrid es más que vosotros, así que ya estáis los dos poniendo tal, no sé qué, porque si esto apuesta no puedes ventilarlo en un mes. Pero Mm. bueno, es verdad que este año, pues ya está. Año de cambios, año de transiciones. Tampoco me esperaba que ganáramos todo con Xabi Alonso de primeras, pero sí que se formara un proyecto. Entonces, pues mira, a ver si ahora, ¿qué sucede? Porque yo Sí, creo que ahí va a estar la efectivamente. clave, Diego. ¿Le vas a dar poder al recién confirmado José Mourinho que vuelve a Mm. casa? ¿Le vas a dar ese poder necesario que si él es capaz de decirte véndeme a Vinicius, le vas a vender, o véndeme a Mbappé, o véndeme a Bellingham, le vas a dejar o no? Yo creo que ahí está la piedra angular de este nuevo Madrid. El kit de la cuestión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para mí sí. Hombre, todo hace pensar que sí, ¿no? La primera etapa de Mourinho fue de los pocos entrenadores en el club, mientras ha estado Florentino Pérez, que ha tenido prácticamente, como se dice, las llaves del club, ¿no? Para todo. Es decir, total autonomía. Es verdad que Mourinho llega y solo con su presencia ya está liderando, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es algo que le convence mucho a Florentino y por eso confía en él. Es como en momentos de crisis o de situación complicada, recurro a Mourinho y además yo creo que con esa intención, ¿no?
Te dejo completamente autonomía, todas las capacidades que tú tienes para regir el aspecto deportivo, casi como un manager, que es esa figura tan clave, ¿no? Sí, de la Premier, que en la Premier sí que estamos muy acostumbrados a ver esos entrenadores, directores deportivos en la misma persona. Y luego es curioso con lo que decías tú de que esa crisis se debería haber resuelto de otra forma, por supuesto, es que los jugadores del Madrid, el cuerpo técnico, todo el mundo que pasa por el túnel de vestuarios en el Bernabéu antes de saltar al campo, tiene el lema de Alfredo Di Stéfano, ¿no? Ningún jugador es mejor que todos juntos. Y bueno, pues a lo mejor era suficiente con coger a Vinicius en este caso, o al que se revela en un momento determinado, y ponerle ahí delante del lema, que estará sí, sí. acostumbrado a pasar por delante sin leerlo, y leerlo e interiorizarlo, ¿no? Que creo que es una de las cosas que, que más han beneficiado al club toda la vida y que le han hecho pues, esta máquina competitiva de ganar títulos, ¿no? Sí, y te diría que es algo que deberían hacer el primer día, según le presentas y según se va y a hacer los toquecitos del balón y a regalar balones a la afición, pues primero interioriza eso. Y si no, Efectivamente. y si no estás con el idioma tal, yo te lo traduzco, no te preocupes. Y ahí Es que hasta además que cale. sí, me parece un lema maravilloso porque, claro, tú fichas por el Real Madrid y junto con otros 4 o 5 clubes europeos fichas por la élite del fútbol, por lo menos en el ámbito de clubes. Y llegar a uno de los mejores clubes o el mejor club del mundo, depende para quién, y de repente encontrarte con ese lema que te retrotrae a la humildad más evidente, a la base del fútbol, ¿no? Donde en tu formación, en los equipos de cantera, en los partidos en césped artificial o en tierra, como jugábamos nosotros, era eso, justo Mm, era eso, ¿no? Que todos somos uno total. y que nadie es más importante que nadie. Pues es un cerrar un círculo de lo que es realmente el deporte. Yo lo extrapolaría también a otros ámbitos del deporte. Muy bien. Pues me gustaría un poco, ya que hemos hablado del ganador, que me comentaras tu sentimiento, tu feeling en cuanto a la campaña de Florentino. Me refiero, ya hemos tocado a José Mourinho y están confirmados Konaté y Dumfries por el propio Florentino. Al parecer hoy Konaté ha borrado al Liverpool de sus redes. No sé si luego lo ha vuelto a poner o qué. Está con Francia, como sabemos. Pero claro, Florentino sale elegido ayer, pues ya puede dar ese paso, ¿no? A dar a conocer que sí, está fichado. No sé qué te parecen estos dos fichajes, ya de primera opción, o respecto a lo que a lo mejor un seguidor podría esperar, porque claro, vamos a poner en situación. La defensa del Real Madrid está cogida con alfileres, entre Sí, lesiones, gente mayor. Has puesto un poco, dejaste ir a Nacho, que era tu comodín. Es verdad que ha salido Asencio, pero Asencio no termina de cuajar. Con Arbelo ahí es más suplente que otra cosa. Rudiger se juega todo y está tieso y llega tieso y no deja de ser un futbolista de 30 años que también necesita descanso. Es que lo ha jugado en 3 años, efectivamente. no sé cuántos partidos habrá jugado. Militao lesionado, Alaba lesionado. Y claro, ahora, pues tu primer desembolso grande, necesario, porque necesitas gente en esa posición, ha sido Konaté. ¿Qué te parece a ti ese fichaje? Bien, me parece que Konaté es un jugador que es lógico que esté en las miras de los mejores clubes europeos y por lo tanto también del Madrid, un central contrastado, que en el Liverpool ha demostrado su nivel, en la selección francesa también. Hay mucha gente que habla de Konaté y piensa que es un central lento por la corpulencia, ¿no?, que tiene el jugador y a mí no me parece especialmente lento. La clave va a estar a ver si es lo suficientemente rápido para jugar en un Real Madrid donde es verdad que con Mourinho la cosa puede cambiar mucho, pero tradicionalmente el Madrid es un equipo que va arriba, que intenta jugar en campo contrario, que te va a asfixiar, sobre todo en el Bernabéu, ¿no? Y yo siempre que se habla de los centrales en el Madrid recuerdo una anécdota que contaba Pepe, ¿no?, con Cannavaro,
cuando llegó el Madrid ficha a Pepe y Cannavaro llevaba una temporada ya en el Madrid, en el tercer partido en el Bernabéu, en pleno partido Pepe se gira, le mira a Cannavaro y le dice, pero estamos solos. Y le dice Cannavaro, bienvenido al Real Madrid. Sí, Porque claro, al final, esos espacios que genera el Madrid cuando se va a tumba abierta hacia adelante, atrás, en la defensa, pues tienen que ser corregidos siempre con jugadores muy rápidos. Siempre al Madrid los centrales rápidos le vienen muy bien. Ahí va a estar la prueba de fuego de Konaté, yo creo. Ver si tiene esa velocidad que hace falta. Pero ya digo que es verdad que con Mourinho el equipo yo creo que va a estar más arropadito, no va a jugar con un bloque tan alto y con AT ahí pues probablemente gane enteros, que no está mal para que vaya consiguiendo tener esa confianza, esa seguridad, que ya sabemos que luego las camisetas de los grandes clubes pesan mucho y el Liverpool es un gran club, pero del Liverpool al Madrid hay algún escalón. sí. Entonces, vamos a ver. Bien, bien, me parece un central muy completo, ¿eh? En todos los sentidos, un central de garantías y solo queda verle el rendimiento con el Madrid. El que me genera más dudas es Dumfries, fíjate. Y eso que Dumfries es un lateral que llevo viendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que lo hizo debutar Van Gaal en la selección holandesa, en Países Bajos, perdón, en el Mundial de Brasil, me parece que fue. Y en esta selección que llevó súper joven, que sacaba gente insultantemente joven, como decíamos, y que se marcó un pedazo de mundial este chico que solo jugaba en la liga holandesa, no le conocíamos en el continente y a partir de ahí dio el salto, ¿no? Ya lo hemos visto en el Inter últimamente. Me parece un jugador buenísimo a máximo nivel. Tiene el perfil un poco como le pasa a Trent Alexander-Arnold, que creo que va mejor para arriba que para abajo, pero la pega que le pongo a Dumfries pues es la edad y las últimas lesiones con las que viene. Se lleva una época de encadenar lesiones tras otra. Y que volvamos a lo mismo, es un lateral extremo o lo que sea, pero que tiene que tener ese físico, porque su juego es básicamente ese físico. No es Exacto. Trent Alexander-Arnold al final, aparte que es más joven, ¿no? Pero tiene ese guante que yo creo que Dumfries no lo tiene. Pero claro, Dumfries tiene un físico que estando en perfectas condiciones, pues hemos visto partidos de Dumfries que son una locura. Entonces, Sí. bueno, yo creo que sí, que es un fichaje un poco arriesgado porque además es una posición que tienes que reforzar, se te va Carvajal, pero no has fichado a un jugador, digamos, maduro, ¿no? O sea, has fichado a un jugador muy maduro. Eso es. A lo No, mejor está no, en no va a exceso, ¿no? estar, no va a estar 7 años jugando. Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, vamos a ver cómo responde. Yo estoy más convencido de Konaté. Además, a Konaté le sigo desde hace tiempo también. También es verdad que por tema de la selección francesa, porque siempre está el eterno debate, además de a ti, en todos los periodistas y tal, ¿quién te parece mejor, Upamecano o Konaté? Claro, ves este año y Konaté este año ha estado yo creo por debajo de su nivel. También es verdad que a ver si trabajan bien psicológicamente este jugador, porque al parecer por fuentes ha llegado muy tocado con lo de Yogo Diot, eh, uf, Diego Llota. Diego Llota, me lío, y se falleció su padre durante el año. Entonces, es que son dos pérdidas que son muy difíciles de asimilar para alguien. Y ya como encima veas redes sociales, que hoy en día pues es el mayor monstruo que podemos tener, y Sí. la gente te ponga un poco a parir, digamos, dices, pero tío, o sea, ¿qué hago yo? Entonces, bueno, para mí es titular en la selección francesa. Veremos en el Madrid a qué nivel llega, pero ese sí que me parece un acierto. Y luego está la gran incógnita, ¿no? Esa de repente Florentino Ese órdago. pero que ¿cuántos órdagos así ha dado? Yo creo que ninguno. Y de repente en plenas elecciones te dice, voy a desembolsar 150 millones por una promesa, tal, o por un galáctico europeo. Y empieza a dar así pistas que es totalmente fuera del estilo florentino, porque además le estás diciendo al rival o al que vayas a presentar, que vas a presentar una oferta de 150, yo soy el otro club y te digo, vale, pues 180.
ya de Sí, primera. efectivamente. Sí, sí. Entonces, bueno, y luego se Estás desmarca, preparándoles para endurecerte la negociación, ¿verdad? sí, porque luego se desmarca diciendo, no es de la Premier. Entonces ya empiezas como a acotar. Y dices, no es de la Premier, pero es europeo, tiene experiencia en Europa, tal y cual. Dices, ojo, ojo. ¿Y puede ser Olise o Harry Kane? No, ninguno de los dos. Y no para de salir en los sitios que tiene que ser Olise, que el tapa es Olise, que no sé qué. Y yo no las tengo todas conmigo con eso. Yo creo que no es Olise. Yo, yo tampoco. Y creo que pensando un poco en clave Real Madrid, hombre, no vamos a poner ninguna pega a Michael Olise o a Harry Kane, ¿no? No, Dos no. jugadorazos que si viniesen al Real Madrid, pues la Liga Española sería muy beneficiada con esos dos fichajes y veríamos buen fútbol de buen nivel. Pero ahora mismo yo creo que la urgencia en el conjunto blanco está en la medular, ¿no? Yo lo que otra de las cosas que ha demostrado, la defensa estaba con pinzas, como tú bien dices, había plantilla, pero las lesiones la han masacrado. Es verdad que Hausen, Asensio eran todavía una moneda al aire, pero en la medular es donde yo estoy viendo que hay más problemas. Una de las cosas que le está pasando al Real Madrid y que la gente a veces le cuesta explicarse es algo muy sencillo. Es que no tienes a Toni Kroos y a Luka Modric. Es que vaya dos. Aparte de que ya perdiste a Casemiro hace tiempo. Entonces, ese medio del campo que te hizo ganar 3 Champions porque era insuperable, pues no lo tienes y no significa que Tchouaméni no valga, que Camavinga ahora sea un desastre, cuando empezó parecía maravilloso. No, simplemente que hay jugadores que son insustituibles, ¿no? Y encontrar eso es muy, muy difícil. A todo esto, o sea, con todo esto, ¿a dónde voy? Pues que yo creo que el fichaje sería Vitinha para el Madrid. Sí. Eh, Vamos a ver, a mí también me cuesta mucho ver a un Vitinha saliendo del PSG. A mí también. Incluso se habla de Joao Neves. A mí me cuesta no solo por salir el jugador, sino porque el PSG le deje salir al Real Madrid después de todo lo que ha pasado y que Luis Enrique les deje salir o a uno o a otro, teniendo colchón para tenerles a los dos Ah, y que encima sea el Real Madrid. O sea, a mí me cuesta mucho verlo. Y me acuerdo el otro día, estaba ahí dándome un paseo, tal, a mí pues los oyentes saben que me gusta mucho el running y tal, y dije, ¿y si fuera Julián? Y la estamos aquí y nos torpedea todo, porque claro, experiencia en Europa, tal no sé qué, un galáctico, no es de la Premier, porque si no me voy a Rodri, ¿sabes? Pero es de la Premier. claro. Entonces dices, a ver, Florentino a veces también piensa en, a lo mejor no necesito esto, pero necesito un bombazo. Y ojo, como se caliente la cosa de Julián Álvarez, como intentó con el Kun Agüero, y que luego sea cuestión de si le dejan salir o no o tal, y se lo robe al Barça, encima. Sería un doble efecto. Es que Sería muy me estalla la enrevesado. cabeza. Lo sé, Bueno, sería muy Juan, me enrevesado. estalla la cabeza con Pero eso. es que de repente hoy, metiéndome en marca, he visto una noticia de el tapado es Julián y he dicho, bendito sea Dios, o sea, como encima piense mal y acierte, ¿no? Me parece una posibilidad muy remota. Pero es que ¿quién podría ser este galáctico? Bueno, en teoría lo sabemos mañana, ¿no? Mañana es Sí, martes, el martes se era cuando hacía la destaparía oferta. esto. Así Bueno, que, a ver. ¿se destaparía o va a intentar Bueno, que la la oferta sea oferta se secreta presentaría. y la curse? Sí. Yo creo que tal y como están las cosas, algo filtraría la prensa, ¿no? Porque la gente está muy, muy al tanto, ¿no? Y Sí, todos estos profesionales que se dedican a cubrir la información deportiva, pues es que estarán ahora mismo, si no habiendo sí, a empezado el tope. Mundial, Sí, sí, como están el a tope ahí. tema más importante, ¿no? Pero además no solo de España, imagino que de Europa ahora cada vez hay más periodistas especializados en los mercados de verano, de invierno, en los mercados de fichajes y yo creo que algo saldrá. Pero sí, sí, estamos ahí un poco esperando. Y pues ya para terminar este bloque, por si tendrías que apostar, ¿quién dirías? De los que estamos mencionando, No, de en general, no sé. O o, sea, o otros que puedan no estar en el Experiencia en lote. Europa, perfil de galáctico y no juega en la Premier. Pero si Es tienes que elegir a que uno, no es un rango muy grande porque 150 millones no lo vale cualquier jugador.
pero sí que es verdad que es suficientemente grande como para quedarte con uno, ¿no? No, no lo sé, no lo sé. A mí siempre que pienso en ese comentario y desde que se lo oí en directo a Florentino, me venía Vitinha a la cabeza, pero quizás es más mi obsesión De CEO, táctica, ¿no? ¿no? De qué es lo que le falta al La Madrid verdad en ese que medio campo, pero no lo sé, no te sé decir. ya. Y si es Haaland, no porque juega en la Premier. No Claro, puede por ser, eso, no es puede ser. que No he dicho nada. te restringe mucho. Es que estoy pensando en cómo intentaba negar la promesa que tenía Riquelme Sí. y digo, ahora solo falta que es que dijera que no porque el acuerdo lo tenía él. No sé, nunca se sabe. Pues no sé. A ver, porque pues yo voy a decir que es un perfil. Tengo a uno que no creo que sea, ¿vale? Ya partimos de ahí. Cuidado, Es un vamos a per- avisar a la audiencia que tú eres bastante certero cuando haces no, predicciones. pero Sueles acertar. es que lo estuve pensando el otro día. Es un perfil muy él. Lo que pasa que ahora mismo tenemos mucha gente. Pero es como si piensas también en Julián Álvarez, ¿no? Y dices, pero a ver, Sí, ¿a quién ¿dónde lo quitas? metes? Y Galáctico o puede ser Galáctico, 150 millones que pueden cuadrar, que a lo mejor tiene ganas de despuntar en un momento dado tal. Voy a decir Musiala, pues por Uf, decir uno, pero es que es uf. un perfil muy florentino. Sí, juventud, jugador promesa, Talento, un poquito desplazado por desborde, las estrellas del Bayern, que como ha le pasó a salido una Kroos, ¿no? lesión y tal. Sí, entonces Mm, ahí. Uy, uy, uy. Sí, bueno, aquí también tenemos en cuenta que tendrá que haber dado el visto bueno Mourinho, o sea que también tiene que ser un poco perfil Mourinho. Pero bueno, Mourinho, a pesar de que tenga esa fama de jugador, de entrenador que controla el marcador, que a veces se tira para atrás para defender, también sabemos que le gusta jugadores de calidad, o sea que podría entrar perfectamente en los planes de Mourinho. Pues sí, Bueno, pues nada, estaremos ahí pues expectantes. estaremos atentos. Siguiente Muy programa yo bien. creo que podremos confirmar, ¿no? Si has Sí, acertado o no. veremos. Esperemos que. No sé si me gustaría acertar o no. Si acierto, pues mira, esa gracia que nos llevamos, pero por favor que me traiga un medio centro. Vamos con lo siguiente. Lo siguiente, bloque Hypermotion. Vamos a tocar. ¿Cómo está la Hypermotion? ¿Vale? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha ¿Cómo ha estado, estado y efectivamente? cómo está? ¿Cómo ha Es que estado? vaya panorama que Vaya tenemos por temporadón. delante y Bueno, vaya dos yo, semifinales que tenemos por delante. sí, 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 sí. Antes de eso, permíteme una licencia. Más allá de filias y fobias, eran mis dos candidatos para ascender directamente. Eran los que yo quería que ascendieran. Racing de Santander y Deportivo de La Coruña, y se ha cumplido. Que es complicado porque es una liga súper exigente, súper igualada, y en 2 jornadas te vas para abajo. El Racing ha habido un momento ahí, sobre todo la derrota aquella con el Andorra, que Sí, generó ciertas que ahí dudas, se que el veía Depor casi podía fuera. haberle pillado. Y bueno, luego aguantaron como valientes y consiguieron el ascenso una jornada por delante del Depor. Y me gusta que suban estos dos clubes. No tengo nada en contra de los demás, pero me apetece que estén clásicos, ¿no? El otro día Sí, un lamentábamos el descenso poco del histórico. Zaragoza, claro. Y esos estadios, ¿no? El Sardinero, Riazor, que lo recordamos de cuando éramos pequeños, veíamos el fútbol ya a tope y en vena, A mí la verdad es pues que dan me ha gusto. encantado también. Estoy de acuerdo contigo. Cuando empezó eso a tirar para arriba, dije, ojalá sean capaces de mantener, ojalá sean capaces de mantener. Luego la Almería empezó a volar, pero se cayó estrepitosamente en las últimas jornadas. Eso dio alas otra vez. Sí. Y sí, sí, yo, con todo el respeto a todos, estoy feliz de que hayan subido esos dos. Y bueno, de estos emparejamientos ahora, pues ¿qué quieres que te diga? No tengo un favorito porque cualquiera que suba me voy a alegrar. O sea, es unas Mm. semifinales que estoy disfrutando por eso, porque siempre tiendes hacia un lado, bueno, a un lado más que a otro, ¿no? Pero tengo razones por las que quiero que suba cada uno. Entonces, estoy Sí, disfrutando. efectivamente. Pues quizás la Unión Deportiva Las Palmas, porque lleva unas temporadillas ahí
en segunda, primera, subiendo, bajando, y es un club que gusta ver. Siempre la Escuela Canaria, ese fútbol atractivo, saca mucha gente de cantera, ¿no? Muy Sí. interesante ver. La Unión Deportiva de Almería, que pues en las últimas décadas ha sido más asiduo en primera división de lo que suele ser en su historia, y ha sido un equipo muy competitivo. El año pasado bajó casi en las últimas jornadas, y entonces pues estaría bien que volviera a subir. Tenemos también por ahí al Málaga, que sería la resurrección de ese Málaga que post-malagazo, ¿no? Que terminó cayendo en el olvido. Por cierto, hay un documental muy interesante que se lo recomiendo a la audiencia sobre el Málaga, muy, muy, muy interesante, ¿eh? Que habla de todo ese proceso del malagazo cuando estuvieron en Europa con la compra del club y esa acumulación de talento, los Joaquín, los Isco, esas Te semifinales. recordamos que Van Nistelrooy estuvo ahí. Van Nistelrooy, efectivamente. Esas Ojo, semifinales de Champions en el Signal Iduna Park que les dejaron ahí cerquita de entrar en la final, y poco después pues el proyecto se quedó en saco roto y se fue para abajo. Entonces, por eso a lo mejor el Málaga también lo merece. Y luego el Castellón, que yo creo que es un club que ni tú ni yo hemos visto en primera, porque hace muchísimos años que no visita la élite del fútbol español, pero esos equipos también gusta que estén arriba, ¿no? Es como el triunfo de los humildes y de recuperar otra vez pues ese mito de los años 80, del Castellón de los 80. bueno, y sobre todo por cómo ha escalado, ¿no? Al final, el más modesto de todos los que has nombrado. Sí. Un entrenador que sale lo coge un buen conocido de la Liga Española, lo coge Pablo Hernández, y vaya cara que tiene el Castellón y vaya pinta que tiene el Castellón. Mm. Y Y llega con todo Castalia, igualado. que es un castillo, ¿no? Casi como dice su nombre. Es una fortaleza ese estadio. Sí. Bueno, vamos a ver. Está muy, muy, muy abierto y muy, muy entretenido y muy interesante esas playoffs de ascenso. Sí, y para ti, como pronósticos para la siguiente jornada, recordamos a los oyentes, la primera vuelta que se juega, si no me equivoco, es mañana y es el Castellón-Almería, la vuelta al Castellón-Almería. Y el miércoles tendremos el siguiente, que es Las Ujú. Palmas-Málaga. Castellón-Almería viene de un empate a uno. Sí, Las Palmas-Málaga viene de ganar el Málaga 0-1. Se juega el desempate en en la insular. Rosaleda. Y Sí. recordar también que no hay penaltis, que a igualdad de resultados se juega prórroga, que han decidido un poco así premiar, ¿no? A los que tienen más clasificación en el emparejamiento, digamos. Entonces, bueno, quería saber un poco tu idea en cuanto a pronósticos. ¿Crees que el Castellón puede hacer la machada y derrotar al de mayor presupuesto de ahí? ¿No lo ves del todo? A ver, sinceramente lo veo complicado. Si hacemos un pronóstico frío, ¿no? Y intentamos ser objetivos, creo que es complejo, porque efectivamente el Almería es el club con más poderío económico, con más respaldo, una ciudad y una provincia entera a favor del equipo. Pero has mencionado tú algo antes que me parece muy interesante, esos altibajos que ha manifestado en el tramo final de la temporada, el verse muy cerquita de ascender directamente y luego verse fuera. Pueden jugar malas pasadas. Y además tenemos experiencias y más de una de que al final el club que asciende no es ni el tercero ni el cuarto. No, no es el Entonces, favorito, es no el suelen ser los último porque tiene favoritos. el que menos que perder y bueno, El que 80 va con cosas. menos presión, el que mejor afronta estas eliminatorias, juegas en casa, que por un lado es una ventaja, pero como el partido se vaya ahí enquistando y no saques un Totalmente. resultado positivo, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, en principio favorito el Almería, y entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga, aunque sea en la Rosaleda, no veo tan favorito al Málaga. No le veo tan favorito porque tiene al final un rival enjundia, ¿no? Enfrente. Sí, pero aparte Y con ventaja también. sí, en ese Eso es sentido verdad sí. que Lo que pasa es que ya sabes que aquí un gol en ya, un minuto te cambia emocionalmente te todo. hunde o te pone. Sí, sí, evidentemente por marcador lo tiene mejor el Málaga que ninguno, pero vamos a ver Las Palmas, que yo creo que todavía no ha dicho su última palabra y todavía recuerdas aquel ascenso con la invasión de campo aquella, que al final se quedó truncado y tuvieron que esperar un año más para ascender. Bueno, vamos a ver. Entonces tu final va a ser Las Palmas Almería.
por lo que parece. Sí, venga, voy a jugármela, voy a hacer ese pronóstico, pero sabiendo que el Málaga tiene muchas opciones también. Pues yo voy a decir que va a haber derbi andaluz. Almería-Málaga. Sí. Veo al Málaga muy Bueno, enchufado, veo al Málaga muy sólido, con mucha ilusión, los jóvenes también haciéndolo muy bien, enchufados, han terminado enchufados. Lo que le veo a la Almería es que en toda la temporada también ha pasado, pero el que ha sostenido y llega enchufado ha sido Arribas, que es el que marca goles. sí, sí, vaya Entonces, temporada. como no le acompañen, pues por mucho que tiren, pues ahora mismo el Málaga le veo claro favorito para ello. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Mm. También en el próximo episodio pues saldremos también de dudas porque esto corre que te corre Sí, y sí. tenemos mañana a Florentino por aquí, al playoff por allá, o sea, es un no, esto es un no parar, No un parar. no parar, Y que no pare, que no pare. que no pare, por Dios, yo encantado. Muy bien, y pues último bloque que te voy a proponer hoy. Los Ajá. principales movimientos que está viendo, ¿vale? Te voy a rescatar alguno, luego puedes comentar si no algún otro que se te ocurre lo podemos debatir. Vale, pero me gustaría centrarnos, ya que estamos un poco con todo tema Liga Española y tal. Es verdad que a mí el movimiento de Iraola al Liverpool me encanta y estoy deseando ver lo que es capaz Sí, Iraola de hacer ahí. sí, sí, sí. Pero vamos a centrarnos un poco en España para completar nuestro episodio. Y bueno, como movimiento principal yo creo que fue el ya anunciado y que ya lo tocamos en anteriores episodios, el movimiento de Íñigo Pérez al A Villarreal, Villarreal. Ujú. dejando el Rayito. También te quería un poco poner sobre la mesa que no es un movimiento que se esté haciendo, pero sí que se está barruntando, que es el tema de Bordalás. ¿Qué va Sí, a pasar con eso. Bordalás? Está en conversaciones con el Getafe, pero ha manifestado en los Asuna su interés también en hacerse con los servicios de Bordalás. Y me gustaría saber un poco qué te parece esa jugada y ese movimiento si se llegara a confirmar. Otro rumor que está ligado a estos dos primeros es un posible traspaso de Luis Milla, jugador del Getafe, jugador insignia, yo creo. De hecho, nos faltó a los dos en la convocatoria de España, que lo Sí, hubiéramos llevado a los dos. sí, sí, Se sí. habla, hay rumores de posible incorporación al Villarreal. Recordamos que en Villarreal pues también tienen a Parejo, que está ya de salida. Sí, Y sí. una pieza así, ojo, que en el equipo que tiene el Villarreal podría encajar muy, muy bien. Ujú. Y por último, me gustaría también tocar así por encima una situación que a lo mejor no es, pues esto de los fichajes y tal siempre genera emoción y tal, es todo lo contrario, que es qué va a pasar con el Sevilla, que está Vaya. en un buen problema. Sí, sí lo está, sí lo está. Entonces, Pues nada, esos pues, cuatro temas son los que te quería proponer para hoy. ¿quieres que vaya de seguido o vamos uno por uno? Lo que tú quieras. Si quieres, abrimos uno cada uno o elige el que te apetezca. Sé que tú Venga, eres pues muy de vamos. Rayo de Íñigo. Pues, Empezamos por ahí, por Íñigo. Bueno, era un secreto a voces, ¿no? De hecho, en el primer programa ya comentamos que estaba casi hecho o que se había oficializado o que se oficializó al día siguiente. Ya lo sacaron en redes la presentación y todo. Y me parece un acierto, ya lo dijimos, para el Villarreal. Un entrenador, perdón, con un estilo de fútbol súper atrevido, muy vistoso, ofensivo pero con orden, que más o menos es el estilo que ha tenido el Villarreal siempre, porque Marcelino, las temporadas que ha estado ahí o cuando han ido otros entrenadores, el Villarreal siempre ha tenido esa mezcla tan interesante de fútbol ofensivo atractivo, pero de mantener el orden y guardar bien las líneas, ¿no? Que es algo que es lo que le ha hecho ser tan competitivo y estar siempre zonas europeas para clasificarse, ¿no? Con lo cual me parece que es un acierto, luego ya veremos. El balón empieza a rodar y la pelota no entra y las cosas no son como esperábamos, pero a mí me parece que a priori es un acierto absoluto para el Villarreal llevarse a Íñigo, que no ha podido demostrar más en el Rayo. O sea, estamos todos rendidos a él y muy contentos con su temporada, ¿no?
Eh, Introduzco a Luis Milla porque suena para el Villarreal. Me parecería también un gran fichaje para el submarino amarillo porque, como tú bien dices, Parejo se va, deja el club y me parece que para ocupar su posición no es el perfil idéntico a Parejo, pero sí que son muy similares en muchas cosas y le puede venir muy bien en la creación, en la organización del fútbol. Me parece que Luis Milla recupera más balón que Parejo, que eso no significa que Parejo no recuperara suficiente balón, pero también es verdad que Parejo tenía un puntito extra cuando ha estado en sus mejores momentos, ¿no? De pase entre líneas, de creación, ese hueco escondido que nadie ve. Pero vamos, jugador absolutamente vigente e importantísimo para ser titular en el Villarreal, en ese Villarreal tan potente, con jugadores como Pepe, como Buchanan, que son puro físico, y también necesitas a alguien que ponga un poco de orden y concierto, ¿no? En esos velociraptores soltados a tope a correr a campo abierto. Así que muy bien. Por otro lado, hablábamos del fichaje, bueno, los rumores de fichaje de Bordalás. Si Bordalás ficha por Osasuna, cada club que este año vaya allí, a Pamplona, no creo que pueda sufrir más en otro estadio como ese. Creo que no salen vivos. No salen vivos de ahí. Con lo que aprieta el Sadar y con lo que aprieta Bordalás, es que me imagino batallas campales cada vez que vas allí. Y con esto no vamos a faltar al respeto a alguno de Bordalás que se tira al hombre toda la temporada defendiendo su fútbol y su manera de entenderlo, ¿no? Pero evidentemente es un entrenador que podrá tener muchos defectos, pero su gran virtud es la intensidad con la que juegan sus equipos y ya de por sí en Pamplona no aceptan unos Asuna a medias tintas. O sea que me parece que va a ser, como decían cuando van al Bernabéu o al Nou Camp, ¿no? Ir al dentista, pues eso es un poco lo que va a ser ir a Pamplona. Bueno, es muy interesante y además yo creo que Osasuna, que ha estado este año coqueteando con el descenso, Bordalás le puede dar ese salto de nivel. También lo pensábamos de Yagoba y al final hizo unos Osasuna muy competitivos, se fue al Mallorca, en el Mallorca pensábamos que iba a poner al Mallorca a un nivel fuerte, también creo que les faltó un poco confiar en él y mira el Mallorca al final, donde Ya. acaba. Sí, Y no, bueno, el futuro está claro que nunca se sabe. y ya por último el Sevilla, que lo del Sevilla es tremendo, ¿eh? Es que es como un culebrón lo que lleva pasando en las últimas A mí temporadas. todavía me parece que me lo cuentan y no me lo creo. Sí, sí, cuando la realidad supera la ficción. Totalmente. O sea, cuando se empieza a destapar ese tipo de cosas, ya ves que empieza a hacer fichajes raros, dices, pero ¿qué está pasando en un club joder, Europa era suya? Si es que era un club Sí, que no, que es que estaba ahí año tras año con todos los beneficios que te generan, ¿no? Y empiezas a hacer movimientos extraños, parece que la dirección deportiva no atina una, coincide con que se va Monchi, empiezas a dejar salir a gente, pero traes a otras futuras promesas que no lo son. Entrenador por aquí y por allá, lo conviertes en un polvorín y es que ya luego lo de la directiva entre los del nido, los accionistas, no sé qué, es que ahí ya no sabes qué está pasando. O sea, te sí, pierdes. sí, Entonces sí, llega un sí. momento que dices, vale, el Sevilla ahora está en una situación muy, pero que muy delicada, Mm, tanto deportivamente como institucionalmente. Es que no nos damos cuenta de lo que supone para un equipo a lo mejor que tú cuentas con unos ingresos X porque estás Europa año tras año, tú haces una elaboración de presupuestos y dices, oye, pues hasta aquí. Y mi objetivo va a ser llegar hasta esta posición porque así cubro lo que puedo fichar o puedo invertir o no sé qué. Claro, pasas de eso a haber hecho toda la inversión y a quedarte casi a punto de descender. Es que el Sevilla estaba a un Uf, partido sí, sí, de sí, a un descender. partido de descender, sí. Entonces, claro, que te diga quien te diga eso, es que no te lo crees. No,
Además es lo que tú decías, ¿verdad? Que había una época en la que no sabías quién iba a ganar la Champions y sí sabías quién iba a ganar la Europa League, que era el Exacto. Sevilla. Era pues eso, de el siguiente escalón a los club élite de Europa, el primero era el Sevilla. Es decir, el que encabezaba todo el tren de clubes que estaban un escalón por debajo de la élite era el Sevilla. Entonces, sí, 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 es increíble de dónde te has visto y dónde te ves ahora, ¿no? A mí me parece que la situación padre-hijo, del nido padre, del nido hijo, tiene que solucionarse de alguna forma. Parece que se han puesto ahora de acuerdo para evitar la compra de Sergio Ramos. Es curioso, llevan 2 años echándose los trastos a la cabeza y resulta que al final se ponen de acuerdo para no aceptar esa compra. Desconozco un poco los entresijos, sí que lo que ha trascendido es que no les parecía suficiente la oferta, que por eso se ha rechazado. Y bueno, es verdad que nunca sabes, ¿no? Parece que un Sergio Ramos al frente del club, hombre de fútbol, puede arreglar muchos de los problemas que tiene Sevilla, pero tampoco sabes cómo va a salir la cosa. La verdad es que Ramos, que ha estado con todo el proceso de compra durante varios meses, se ve ahora en esta circunstancia y yo no sé si la opción es hacer una contraoferta o la situación se ha quedado ya en punto muerto definitivo. Sí, es que yo creo que va a ser muy difícil saber de verdad lo que ha pasado porque al final esto es como todo, ¿no? ¿De quién te fías? ¿De lo que te diga Sergio Ramos o lo que te diga del Nido con los accionistas? ¿Quién tiene la verdad, no? Es verdad que al final, pues no deja de ser un club que estaba en gran desequilibrio. Y te llega un fondo, pues como igual que pasa con el fondo Apolo o con el Español en su momento o lo que sea, pues te llega y sí, pues ya está, hay procesos para valorar una empresa y pues ahí habrán hecho la due diligence que corresponda y tal, pero claro, estos son procesos que llevan mucho tiempo. Pero tú vas con un dinero X preparado y diciendo, oye, pues esto tira para adelante y tal, y de repente el club casi cae a segunda y dices, oye, es que a lo mejor lo que yo he estimado hace 8 meses que vale este club, lógicamente a día de hoy no lo vale. Mm, Entonces, sí, yo creo que ahí ha venido un poco la cosa de decir, ojo, que si yo ofrecía 400, pues ahora el valor de mercado esto está en 320. Pues voy a bajar la oferta a 320, han dicho los accionistas. Oye, es que me prometiste, ya, bueno, me prometiste y estabas en 10ª posición y ahora estás casi el 19. Entonces, sí. bueno, ahí yo creo que está un poco el desencuentro, que también pues las cosas no se habrán hecho del todo bien o las comunicaciones o lo que sea y lo están pagando todos, pero es que vaya, ¿cuál es la mejor solución? Es que no se sabe, porque si no aceptas la compra, claro, no te va a entrar dinero, tienes que vender. ¿A quién tienes de cartel para una muy buena venta? Pues a lo mejor a Core Adams, que le puedas vender a Premier por 40 millones y liberar algo, pues bueno, pues 40 millones. ¿Hace algo el Sevilla por 40 millones? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Sí, es que depende mucho Es del acierto de la dirección deportiva y luego de que lo que hayas fichado te rinda bien. Que ahí el secreto de Monchi era ese, ¿no? Que apostaba por jugadores y según llegaba los hacía sentir que estaban en su casa, les mimaba, les cuidaba, les metía en dinámica de club, y eso es lo que les hacía explicar que jugadores de muy diferentes procedencias, perfiles y situaciones funcionarán siempre en Sevilla. Hombre, yo Entonces, hay que ver. tenemos muchos nombres, ¿no? Pero a mí me viene siempre a la cabeza cuando llegó y qué se esperaba de él y tal, ¿cómo te vas a esperar lo que luego fue con AT? Uy, con AT Canute. Canté, sí, 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 sí. Claro, cuando Sí, llega dices, pero ¿y este quién es? Y de repente le ves así como que físicamente, pero ¿cómo puede ser así? Y el tío, o sea, era una maravilla. sí. Y se convirtió Ese en Canoté, internacional. Luis Canute, Fabiano, ¿no? Luis Esa Fabiano, ¿eh? dupla, Es madre que vaya mía. dupla que de Sí, repente se sacó Monchi de la manga. Entonces, bueno, sí. veremos a ver también qué talento retiene y qué no. Porque lo bueno que tiene este tipo de proyectos cuando van mal, yo creo, cuando tienes una limitación, como, a ver,
A grandes distancias, te iba a decir, la pasa al Barça, Ujú. por limitación de fichajes, que bueno, luego la limitación, pues sinceramente no la ha tenido porque ha fichado lo que ha querido. Pero en un momento dado tienes que tirar de cantera. Y de repente el Sevilla, pues ha tirado de jovencitos tal, que oye, que parece que asoman, de repente contraen esta Oso, que oye, pues Sí, ojito, de las cosas más Castrín, positivas, sí. claro, hay mucho canterano, pero que a lo mejor están todos al acecho y dicen, ojo, que el Sevilla necesita dinero, y necesita vender, pues voy a empezar a invertir ahí. Entonces, a ver a cuánto puede retener y cuánto no, y en función de eso, a ver qué decisiones toma. Pero sí, parece que Luis García se queda, ¿no? Sí, era la idea y más manteniendo la directiva. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí, es una situación que a mí me preocupa bastante y que pensaba que se iba a solucionar un poco ya de cara al Mundial y todo lo contrario. Así que, bueno, Sí, mucho veremos ánimo también a si. los fans del Sevilla, porque yo no soy hincha del Sevilla y lo estoy sufriendo ya, pues Imagínate imagínate ellos, allí. ¿no? Y lo que llevan ya de Vía Crucis Sí, en estos años, y sí, lo importante es que se vea una solución, ¿no? Una luz al final del túnel, porque un poco menos mal, pero tenemos el ejemplo del Valencia, que también ha tenido que vender muchos jugadores porque los proyectos no tiran para adelante. Afortunadamente está sacando mucho jugador de cantera también, el propio Javi Guerra, ¿no? Que está ahora con la selección y, bueno, ya no, porque desde que volaron a Estados Unidos ya se quedaban aquí, pero bueno, significa que confían en él. Yo sí te voy a decir que es muy interesante que los clubes españoles se vayan apostando por la cantera, porque yo creo que eso es bueno para la selección, para el futuro de la sí. selección. Cuando se No, y apostó por la que tenemos cantera, muy buena cantera. sí, de las mejores del mundo, sin duda, lo vemos año tras año, y que cuando apuestas por la cantera, los sacas y terminan saliendo a clubes extranjeros a competir, pues generas la generación que nos hizo campeones del mundo. Sí. Pues muy bien. No sé si tienes algún otro movimiento que quieras remarcar o lo que sea antes de cerrar por el programa. Bueno, sí, hablábamos de Julián Álvarez en clave de que sí puede ser la sorpresa del Real Madrid, pero el tema Julián Álvarez, aunque no lo afrontemos hoy, Es la bomba del verano. es la bomba del verano, ¿no? Ese tira y afloja con el Atlético de Madrid, el Barça súper interesado por ficharle, como el Barça contrata a Julián Álvarez, el Barça es ya empieza a ser plantillón, ¿no? Hasta ahora le faltaba ser una gran plantilla. Este año estaba un poquito mejor que el año anterior y ya con Julián Álvarez, imagínate. Pues sí, la verdad es que sí. Yo, Julián, además, es que nosotros que hemos jugado al fútbol también tenemos ese sentimiento de, oye, tú tienes contrato. Pero claro, de repente se empieza a rumorear todo. Te pregunta un periodista y sueltas la perla de puede que sí o puede que no. Que yo estaba en Sí. la tele y me quedé así y digo, pero bueno, yo soy un hincha del Atleti y después de un partido de fútbol que encima fue ganado, Sí, dice eso. No, pero a ver, o sea, señor, que usted tiene un contrato de no sé cuántos años, le hemos subido una cláusula de 500 millones y me sueltas eso. Con lo fácil que es ahora, hoy en día, es que me da la impresión que a lo mejor, no sé, que será aposta o no, o le habrá pillado cansado o lo que sea, pero que tienes tanta información que sabes lo que te va a llegar y lo que te van a preguntar. Y si no, te lo sí, puedes esperar. Pero si ha salido hace una semana el señor Laporta o quien sea diciendo, a nosotros nos encanta Julián Álvarez, sabes que el próximo periodista que te coja te va a preguntar, oye, respecto a las palabras de no sé qué, ¿se espera que Julián siga en el Atleti el año que viene? No puedes decir puede que sí o puede que no. sí. Sin duda y Con decir, objetivamente, con decir, bueno, ahora mismo tengo contrato y soy jugador de Atleti. Has callado la pregunta y no has dicho nada que no puede, ni que te cierre puertas ni que no. sí, está claro. Si luego los contactos se van a hacer, Exacto. independientemente de lo que tú digas, está claro.
Bueno, yo creo que es objetivo, ¿no? Ahí Julián Álvarez no estuvo acertado, se equivocó en esas declaraciones, independientemente de que en su foro interno él quiera salir o no del Atlético de Madrid, que eso es una decisión suya y le corresponde a él, pero no estuvo nada acertado y se dio cuenta, ¿no? Como sigue luego la entrevista, se ve que él trata de rectificar, pero Sí. ya había dicho esa frase y Sí, eso de no se hecho luego no rectifica sé tan si fácil. en el partido de Liga después también se lo vuelven a preguntar y dice, no, yo no digo nada, que luego sale en todos los lados o se tergiversa y tal. No se Eso es. tergiversa nada. Dijiste, puede que sí o puede que Y no. O puede que sea, no no. hay que se tergiversa nada. Cuando todo el mundo, por lo menos en el Atlético de Madrid, está esperando que digas, por supuesto, tengo contrato, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, Pero pues vamos a ver bienvenidos al cómo culebrón de verano, al porque además hay culebrón del verano mundial, Julián está Álvarez. con Argentina, no se va a resolver nada todavía. Así que Eso es. espera para largo esto. Salvo Sí, que, oye, llegue Florentino mañana y diga, tengo a Julián y le enseño un papelito. Tengo a Julián. Y capaces. nos Lo la bueno es lía a que todos. ya no tiene que prometerlo ante notario. Ese dinero se lo ahorra el Yo señor ya, Florentino yo ya me Pérez. espero, me puedo esperar de todo. Ya ¿cuántos años llevamos viendo cosas raras? No lo siguiente, pues es que ya no hay que esperarse nada. Simplemente vivir el día a día y lo que venga, pues lo analizaremos con gusto, con gracia y con todo lo que podamos. Y ya está. Entusiasmo, sí. Como decimos siempre, que la realidad supera la ficción muchas veces, ¿no? Así Total. que Pues muy bien, pues entonces ponemos punto y final al episodio de hoy. Un sí, placer como siempre. igualmente. Y nos veremos el siguiente para un segundo especial de Mundial que estamos preparando con los siguientes grupos, entre los cuales estamos nosotros. El grupo de Entonces España, va a dar mucho que hablar el siguiente especial. Así que yo pues creo que sí. esperamos con muchas ganas, esperemos que lo disfruten todos nuestros oyentes y nada, a ti Diego, pues desearte buena noche Igualmente, y don buena Juan. semana y sobre todo por todo lo que nos viene. Sí, ya estamos en la cuenta atrás, ¿eh? Ya empiezan a ponerse los pelos de punta cuando ves un anuncio del Mundial, cuando oyes la sintonía, ya estás deseando. Bueno, por cierto, que España juega esta madrugada a las 4 ¿Sí? contra Perú, allí en Puebla, entonces difícil para verlo, ¿no? Supongo que tendremos que tirar de diferido mañana porque, hombre, si fuera la 1, no sé si podías hacer un esfuerzo, si fuera a las 6 de la mañana te levantas antes, pero 4 de la A las mañana 4 es sin que medio, nada. es ¡Pum! la hora peor para verlo. Entonces, bueno, estaremos muy atentos. Es verdad que la prueba inicial en Riazor contra Irak pues no dejó un buen sabor de boca. También es cierto que Luis de la Fuente probó muchos jugadores que no iban a ser, ni siquiera iban a estar convocados porque hizo jugar a todos los chavales Sí, un que poco se llevó de agradecimiento, premio, ¿no? de Claro. agradecimiento. Yo creo que él tiene muy claro. Vamos, no lo creo, lo sé porque en una declaración llegó a deslizar que tenía bastante claro cuál iba a ser el primer once del Mundial. Lleva ya tiempo suficiente, ha competido con ellos, ha ganado títulos con ellos y sabe por dónde van los tiros y lo tiene claro. Entonces, está bien que en este amistoso yo creo que sí debería probar un poco cuál es el nivel físico de estos jugadores que te dejan un poco con la duda de cómo han llegado. Y no me refiero tanto a lo mejor a los que están críticos, como por ejemplo Nico Williams, ¿no? Pero sí ver un poco cómo está el equipo y el rendimiento. Sí. Veremos, porque sí, se debería parecer un poco a lo que queremos ver en la selección sin las piezas claves y también con un ojo puesto en, ojo, que el Mundial es muy largo, es un partido contra una selección que encima no está, que va a querer ganarte y que va a querer jugar bien y que es demostrar un poco, ¿no? No estoy ahí, pero debería. Y eso a veces es peligroso. Así que Sí, bueno, va a seguir toquemos madera con y su sobre mejor todo once, claro. que no haya lesiones, que si perdemos o hemos perdido tal, es un partido más, pero que no haya lesiones. Sí, esa es la clave. Que salir del partido sin lesiones. Sí. Estoy de acuerdo. Pues muy bien, Bueno, pues entonces lo dicho, hoy a las 4 tenéis España, a partir de entonces nos viene un carrusel de decisión de Florentino, playoffs, comienzo de Mundial y en breves debutamos nosotros, así que es un no parar día a día y bienvenido sea. Un eso es. abrazo, Diego, Un abrazo, que vaya Juan. todo muy bien. Igualmente. Nos vemos Saludo en el para toda próximo. nuestra audiencia.